¿Qué tal, amigos y hermanos? Bienvenidos a nuestro segundo estudio de la lección titulada La educación. Esta parte tiene como título La familia. El texto para memorizar está en Proverbios 1:8 que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes este repaso. ¿Cómo la vida es una escuela? Esta pregunta debemos enfocarla como algo que viene a la par con el estudio de la palabra de Dios, con nuestra relación diaria con el Señor, porque nuestras actividades diarias son una escuela para nosotros. Durante el día tenemos muchas cosas que nos suceden, tanto buenas como malas. Deben ser algo que nos ayude en nuestro crecimiento. Cada cosa que nos sucede, por eso la vida misma es una escuela que nosotros debemos aprovechar. Nuestro carácter está edificado en cada detalle, en cada cosa que nos pasa, en cada parte en la que interactuamos con aquellos que nos rodean. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Deseado de todas las gentes, página 52. La primera familia. No hay muchos detalles en la palabra de Dios en cuanto a cómo vivía la primera familia. ¿Cuál sería el diario vivir de ellos? Y como hablamos en nuestra lección anterior, la educación que se impartía debemos estar seguros de que partía de la familia. De eso sí no cabe la menor duda. Tenía lugar en su estructura familiar. Podemos también tener la absoluta seguridad de los temas que ellos abordaban. ¿Qué temas crees, María Eugenia, que trataban en esa familia? Yo creo que las maravillas de la creación. Caín y Abel, como en el caso de los primeros dos hijos que se hacen mención allí en la pareja, pues no vieron la creación, ni tampoco tuvieron la experiencia de haber hablado con Dios y que Él les hubiera contado cómo Él había hecho las cosas, pero lo estaban recibiendo de primera mano, porque lo estaban recibiendo de Adán y Eva, que sí tuvieron esa experiencia de relacionarse con el Señor. Por lo tanto, como usted dice, es el aprendizaje que creemos que ellos tuvieron y lo tuvieron de una fuente muy directa en cuanto a aquellos que sí participaron de una relación directa con el Padre, con el Señor, cara a cara. De hecho, como tenemos aquí relacionado en nuestra lección, en los primeros capítulos del Génesis, en el capítulo 3, que hay una enseñanza, imaginemos por lo menos, hermanos queridos, Adán iba contándole a sus hijos cómo había sido el pecado. Y tuvo que haber sido una experiencia muy triste para ellos. Claro. Porque cuando ellos abordaban este tema, pues ellos se debieron de haber sentido culpables. Y cada texto de los que tenemos aquí nos presenta ya a nosotros como la experiencia que debemos compartir con nuestros hijos. ¿Qué dices, María Eugenia? La familia debe ser el centro de la educación de nuestros hijos. Allí ellos deben de aprender a amar al Señor, a respetarle, a obedecerle. Es en la familia donde debemos empezar a instruirles para la vida futura y también guiados por el ejemplo de sus padres. De hecho, cuando ellos fueron a llevar ofrenda a Dios, hablando de Caín y Abel, ¿dónde ellos aprendieron este modo de ofrendar a Dios? ¿En la familia? Lo aprendieron en la familia. Aprendieron de su padre Adán que los sacrificios tenían un significado especial. Era el plan que Dios había trazado para la redención de la raza caída.
Y el derramamiento de sangre era fundamental en este plan que Dios tenía trazado, porque mostraba a su Hijo que un día iría a dar su vida en la cruz. Por eso es que es tan importante comprender el asunto de Caín y Abel y el asunto de la adoración en ellos dos. No fue simplemente que fueron a llevar una ofrenda y se pelearon por eso. No, esto tiene un trasfondo mucho más profundo. Ahora, quiero, hermanos queridos, compartirles algo que, sin lugar a dudas, marca lo que nosotros somos. No hay un lugar donde más se pueda demostrar el cristianismo, se pueda demostrar una relación con Dios que en la familia. ¿Por qué? Porque ese círculo que tenemos nosotros allí es el que tenemos a diario. Y es el que realmente nos conoce o es donde realmente nos mostramos como somos. Sí, donde estamos siempre en contacto las 24 horas. Por lo tanto, allí es donde se demuestra la paciencia, donde se demuestra la tolerancia, porque no crea, no es fácil. No es fácil entre padres e hijos, entre esposos. Esto no es fácil. Es posiblemente que los vecinos nuestros, la misma familia, los que no están viviendo en nuestra casa, pues no vean esas cosas que están sucediendo dentro de la casa. Pero Dios sí sabe qué está pasando dentro de la casa. Por lo tanto, esa relación que tengamos nosotros allí enmarca de una manera muy, muy clara lo que somos afuera. ¿Podemos trasladar afuera nuestros problemas? Claro que sí, pero también somos muy buenos para no demostrar afuera lo que sí somos en la casa. Exacto. Entonces, es importante que entendamos esto como una base de lo que somos. Lo que somos se demuestra en la casa y se puede trasladar a la iglesia. Eso es muy claro ver a las personas en la iglesia. En la iglesia somos realmente muy diferentes a lo que podemos ser en la casa. Una familia puede llegar al templo a adorar a Dios y ir de tremendo conflicto, pero no lo van a demostrar en el templo. No se van a dar cuenta la hermandad que estos están en problemas y que posiblemente se hablan porque no quieren que se den cuenta que están enemistados. Tremenda desafío tenemos en una situación tan complicada y sobre todo para estos tiempos. Punto número 2, lección del lunes. La niñez de Jesús. ¿Cómo aprendió Jesús? ¿Cómo aprendió el niño Jesús? En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 53, hay el siguiente pensamiento. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. ¿Dónde aprendió Jesús? ¿Qué dice el texto? ¿De labios de quién? De su madre. Y como aquí hay una expresión que me pareció muy interesante, en las rodillas de María, el niño, porque estamos hablando de un niño, aprendía las lecciones de la palabra de Dios. Y fíjate una cosa, el texto dice que las mismas lecciones que él había enseñado a Moisés, porque el que estaba ahí como niño, como hombre, fue el que le dio a Moisés las instrucciones en el desierto. Y él mismo las estaba aprendiendo ahora de labios de María. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto en cuanto al aspecto de la niñez de Jesús? Aunque no tenemos muchos detalles, debemos recordar aquí que la palabra no nos presenta sino hasta los 12 años algunos detalles en cuanto a Cristo en su adolescencia, en su preadolescencia. De ahí se desaparece. ¿Cuántos años se desapareció el Señor que no sabemos nada en cuanto a lo que él hizo? 18 años. 18 años, porque la palabra nos presenta en Lucas que tenía ya como 30 años cuando inició su ministerio. Bien interesante esta parte. Pero la lección para nosotros aquí es ¿de dónde aprenden nuestros niños las lecciones de la palabra de Dios? De la madre.
pues esa es la fuente de sus padres. Ese Y aquí, debería ser. aquí principalmente lo que dice el pasaje del deseado es que lo aprendía de labios de María. Y yo creo que es muy, muy claro esto en cuanto a que una madre que ama a Dios se constituye en la maestra de su hijo. Y esta maestra tiene todas las posibilidades en la educación de su hijo en cuanto a las cosas relacionadas con la parte espiritual, con la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mira, a veces uno piensa en la situación de las mujeres de hoy. Muchas madres hablan mucho de María y defienden a María y María esto y María aquello, pero ¿cuántas no hacen lo que hacía María? Porque no instruyen a los hijos. Entonces, qué bueno que esas madres siguieran el ejemplo de María en cuanto a que su responsabilidad es educar hijos no tanto para este mundo, sino para el reino de los cielos. Al educarlos para el cielo, los están educando para este mundo, porque seguro que esos niños van a ser niños de bien en las cosas del diario vivir. Y todo esto, mis hermanos queridos, deriva de la relación que tengamos nosotros con el Señor. Ténganlo por seguro, la relación de María, de José con Dios era una relación de Dios como su amigo. Por lo tanto, ellos podían transmitir eso. Y lo podemos ver desde el nacimiento de Jesús. Usted lee Lucas 1, 26 al 38, 1, 46 al 55 y Mateo 1, 18 al 24 va a encontrar esa interacción de María con el ángel. Cuando María hablaba con el ángel que ha venido para anunciarle el nacimiento del niño, ella tiene con él un diálogo como con un amigo. ¿Qué nos muestra eso? Que no era para ella extraña. Entonces, cuando un padre, una madre tienen una relación con el Señor, para ellos no es extraño y comunicarlo a sus hijos no va a ser difícil. Ahora hablemos de la comunicación. ¿De qué sirve, hermanos y amigos queridos, que sepamos mucho de la Biblia si por un lado no lo comunicamos y por el otro tampoco tenemos una comunicación buena en nuestro entorno, en el hogar? Si no lo sabemos transmitir. Sí, porque es que usar bien el don del habla es algo que es fundamental. Y usar este don que Dios nos ha dado en la comunicación debe marcar también la diferencia en nuestra experiencia cristiana. ¿O qué piensas, María Eugenia? Yo pienso que es un proceso también, o sea, la educación con los hijos se basa también en el ejemplo, ¿no? Y yo puedo saber mucho de la Biblia, pero si yo no aplico eso en mi vida, pues creo que no estoy dando una buena educación. De hecho, las semillas que sembramos, y vale la pena aquí en esta parte de la educación que hablemos de padre a hijo y hablemos en el trato con ellos, porque lamentablemente uno escucha a muchos padres y madres que el trato que dan a sus hijos en cuanto a lo verbal deja mucho que desear. Palabras que las desaprueba la misma Biblia. Mucha tosquedad, palabras que pueden menoscabar la moral de un niño. Y que muchas veces esas cosas van hasta generación adulta. Mucha gente está afectada por cosas que le dijeron en su casa, le dijeron sus padres y que eso le ha impedido un buen desarrollo en su adultez. Y eso es una mala semilla que al sembrarse va a estar por siempre allí. En la parte final de este tópico número 3, voy a leerle esta parte que creo que es muy importante. Dice, piensa también por qué no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Qué aprendiste de las situaciones en las que tu forma de decir algo arruinó el impacto de lo que dijiste? Por más que hayas dicho lo correcto, no siempre al decir lo correcto queda la mejor impresión. Porque se puede decir lo correcto, pero no en la forma en que se deba de decir. Por lo tanto, hay una comunicación aquí deficiente que debemos corregir nosotros. El papel de los padres. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. En este punto, mis hermanos queridos, yo quiero hablarles de la parte materna
La parte materna es fundamental en la educación, pero yo quiero que pensemos también en una figura que es indispensable, que es también la parte paterna. Este es un trabajo de dos. Cuando hay uno de los dos que no está llevando a cabo bien su parte, hay algo que no encaja, o sea, como que cojea. ¿Por qué? Porque no sé si estaré equivocado, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero los hijos de alguna manera como que en el padre tienen como una ascendencia más en cuanto a la disciplina. A la autoridad. Me explico, sí puede ser, me explico. Cuando un padre lleva a cabo bien su tarea, los hijos tienen como un cierto respeto por él. Cuando no lo hace, por supuesto, pues el hijo no va a tener respeto por él, pero cuando lleva a cabo esto con toda cabalidad, hay un aspecto muy importante en cuanto a que los hijos siempre van a tener un respeto por él. Pero ¿qué decir de la madre? Ya lo dijimos en el caso de María. María Eugenia, la madre es fundamental, aunque no es muy común hoy porque todos trabajan y a veces las madres no están mucho con los hijos, pero la idea es que la madre es la que va a estar más tiempo ¿con quiénes? Con los hijos. Con los hijos. Y desde su pequeñez están allí para educarlos. Por lo tanto, mis hermanos queridos, todos tenemos una responsabilidad. Y los padres cristianos tenemos una doble responsabilidad, porque esos hijos van a ser también nuestro espejo. Van a demostrar lo que nosotros hicimos con ellos. Y posiblemente tengamos a veces como la idea de que hemos perdido el año en cuanto a la instrucción de nuestros hijos. Tal vez, hermano querido, usted esté pensando en eso. Yo creo que fallé. Y todos hemos fallado de alguna manera. Tal vez unos más que otros, pero hemos fallado. Así que pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para nosotros hacer lo mejor para su honra y su gloria. No lo olvides. Interesante este título de ese tópico de nuestra lección. Y para ello vamos a compartirles el capítulo 6 de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas, que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No vayáis detrás de los dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Jehová tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masab. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró
a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros hijos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hermanos queridos, los que somos padres tenemos una enorme responsabilidad. Solo quiero repetir el versículo 7 de este capítulo 6 de Deuteronomio, que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ellos deben saber que amamos a Dios, y lo deben conocer por precepto y ejemplo. No olvidemos, mis queridos hermanos, más se aprende por ejemplo que simplemente porque lo estemos hablando. Lo que nosotros vivimos va a marcar en nuestros hijos, va a marcar su vida. Concluimos nuestro comentario con estas dos preguntas. ¿En qué área se debe educar los padres? En todas. Y los hijos deben recibir de ellos adiestramiento en todo. De hecho, y ustedes lo leen en la parte final, parte del viernes de nuestra lección, libro La Educación, página 248. Los hijos deben recibir de sus padres toda instrucción. Y miren que ahí se involucra la higiene, se involucra el ejercicio físico, se involucra hasta el conocimiento del cuerpo. Al hijo hay que enseñarle el cómo es su cuerpo, cómo funciona, cosa que nosotros nunca lo recibimos. Y de hecho muchos ni siquiera conocemos cómo funciona nuestro cuerpo. Solo cuando nos enfermamos nos interesamos en eso. Y la segunda tiene que ver con... ¿De cuántos es la responsabilidad? ¿De cuántos? ¿Del papá o de la mamá? De ambos. De ambos, por supuesto. Esto no es asunto de uno solo, ni los quehaceres de la casa, ni la educación, ni el cómo llevar a cabo nuestra disciplina con los hijos, es de uno solo. Un padre no puede escudarse en la mamá. Hable con su mamá, dígale a ver ella qué dice. O la mamá en el papá. Padre. No, esto es de los dos, y los dos tienen que asumir esa responsabilidad, porque es una responsabilidad que tiene mucho que ver con la eternidad. ¿Los educamos para este mundo o los educamos para la eternidad? Bendiciones, hermanos queridos. Esperamos que sea de ayuda este comentario. Amén.